Ya saben que el próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que es una ocasión singular en nuestro calendario en la que nos dedicamos a hablar de la comunión de bienes y de cómo compartimos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Comunión de bienes materiales, comunión de bienes espirituales, cómo gestionamos los recursos humanos, los recursos materiales. Para hablar de toda esta comunión y de toda esta gestión tenemos el privilegio de contar esta noche con don Anastasio Gómez Hidalgo, que es el administrador diocesano de nuestro arzobispado de Toledo. Don Anastasio, buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Cuántos años ya en la administración diocesana? Pues en febrero hará 10 años. 10 años ya al frente de... ¿Y en cuánto ha cambiado, en qué medida ha cambiado la administración en estos 10 años, la administración de bienes, en general en la Iglesia de España y en concreto en la Iglesia toledana? Bueno, creo que la administración en nuestra diócesis, o vamos a hablar del Arzobispo de Toledo, ha cambiado en función de cómo han cambiado los tiempos. Quizá pues la introducción de todo lo que son los elementos informáticos ha sido determinante, la modernización de llevar a cabo la gestión de recursos. También, pues quizá la forma de llevar adelante la dirección de las personas, aunque dentro de la Iglesia pues esto se ejerce ya de una forma no antigua, pero sí de una manera tradicional. Y luego, por otro lado, bueno, pues en cosas concretas, pues vamos avanzando hacia el pago de una deuda importante que se adquirió en el año 2008-2009 y que, bueno, pues ya vemos el 2017 y, bueno, pues después de estos 9-10 años podemos decir que el camino no ha sido fácil, pero entre todos lo hemos hecho fácil. Efectivamente, le tocó vivir como administrador diocesano la gran crisis económica del país, de la cual se vio afectada también la economía de la diócesis, ¿verdad? Pues exactamente me ha tocado cuando la crisis económica empieza en nuestro país, negada por el propio gobierno en 2007, seguían negándola en 2008 y en 2009, bueno, pues nosotros ya sabíamos que veníamos, digo nosotros, no en la Iglesia, sí, sino en el mundo económico y el mundo financiero ya la veía venir. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero con la ayuda siempre de Dios y también habiendo explicado mucho a toda la diócesis. Hemos hecho un ejercicio de explicación de todo lo que se estaba haciendo. Yo, con el permiso del anterior arzobispo, don Antonio Cañizares, me recorrí toda la diócesis arciprestazgo por arciprestazgo contando qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y luego con la labor de don Braulio afianzando todo lo que se hacía y, bueno, consolidando muchos proyectos que habían quedado abiertos. Entonces, yo creo que cuando explicas y, sobre todo, ahora está muy de moda la transparencia, pero cuando la ejerces de verdad, primero con la gente nuestra, con los propios sacerdotes, y después se la explicas a la sociedad civil, y nosotros lo llevamos haciendo durante 10 años, incluso antes, todo eso da sus resultados que estamos viendo. Parece que solamente hablamos de economía en el Día de la Iglesia Diocesana, que yo creo que es un día eminentemente para hablar de gestión material, indudablemente. Al hilo de este asunto surge la necesidad de celebrar este tipo de jornada. ¿Basta con puntualmente al año, solamente en alguna ocasión, recordar a la comunidad cristiana que aquí hay bienes materiales que gestionar? ¿O le parece que debería de ser algo que se abordara en más ocasiones? ¿Debería ser más constante? Bueno, la aparición mediática, digamos, yo la veo suficiente. También mi perfil, o entiendo que el perfil de la economía en cualquier lugar debe tener una labor de sostenimiento, y así también se hace con el Departamento de Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal. Es decir, la economía es una sostenedora de lo que realmente importa. Entonces, yo creo que es suficiente teniendo en cuenta que lo importante es lo que hay que contar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la revista Padre Nuestro, yo estoy muy de acuerdo en que mi persona pues salga esta semana, y han tenido la deferencia, bueno, pues el director del Padre Nuestro hacerme una entrevista y que sea esta semana. Yo pienso que la tarea que yo realizo cuando no hay noticias ya son buenas noticias, ¿eh? Entonces yo creo que lo importante de la Iglesia no es la economía de la Iglesia, es lo que hacéis los sacerdotes,
es la labor de las parroquias, es los sacramentos, son la inmensa labor de recopilación de cuotas y donativos que se hacen para que los templos estén dignamente conservados, y nuestra labor es de sostenimiento de todo eso. Entonces, yo creo que es suficiente. Usted ha estado muy partícipe, ha tomado parte de muchas, de foros, distintos foros o distintos lugares de debate económicos dentro de la Conferencia Episcopal, y estuvo en la sala de máquinas cuando se gestó este proyecto Por Tantos. ¿Está siendo eficaz la campaña Por Tantos, que es algo que a lo mejor no tenemos nosotros la impresión desde fuera? Vamos a ver, la campaña Por Tantos, voy a dar una opinión que quizás es más de marketing que económica, pero yo veo que la marca cada día va cogiendo más poso. Hoy en día, meter una marca en el mundo que vivimos es complejísimo y cuesta muchos millones de euros. ¿La Conferencia Episcopal del Fondo Interdiocesano destina dinero a esta campaña? Sí. Si a mí me preguntas qué me parece, pues quizá haya cosas que mejorar, pero a mí me parece que la Iglesia, estando presente como está, en medios de comunicación, pagando su propia publicidad, haciendo sus spots, haciendo sus cuñas de radio, metiendo esa información que realmente le interesa a la Iglesia y yendo por delante de lo que los medios quieren comunicar, creo que hoy es necesaria. Ahora, ¿qué me parece desde un punto de vista económico? Que para que esa marca dé un rendimiento económico directo, quizá tendríamos que enfocarla de otra manera, pero es que no está hecha la marca para sacar dinero. La marca está hecha para contar las cosas buenas que se hacen por tanta gente. Entonces, como marca y como difusor de lo que hacemos, yo creo que es una muy buena idea. De manera que está más al servicio de la transparencia, de acomodar las entidades religiosas o eclesiásticas de España al servicio de la transparencia, que más como máquina recaudatoria, ¿verdad? Exactamente. Habrá gente que nos esté escuchando y diga, se va a escapar vivo el administrador diocesano sin darnos algunos datos. ¿Cuál es el presupuesto anual de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis toledana? Bueno, presentamos en este año los datos de 2015, pero 2014 fueron similares. Estamos hablando de que la administración diocesana ingresa más o menos 13 millones de euros. En concreto son 12.400.000 euros, y en 2015 incurrimos en un pequeño déficit. Digo pequeño porque comparativamente estamos muy bien, del 2,48. En términos, para que todo el mundo lo entienda, Europa al Gobierno de España, ya al ministro de Guindos, le está pidiendo una horquilla del 3,10, 4,5. Entonces, si nosotros estamos en el 2,48, eso se considera que no es un déficit estructural, es decir, que las propias cuentas con el tiempo a corto plazo son capaces de asumir ese déficit. Entonces, siendo la institución que somos, teniendo en cuenta que los parámetros muchas veces pues son según vienen, es decir, que a veces no nos da tiempo a planear la economía como si fuésemos una empresa, porque esto es una institución, yo creo que es más que razonable. En el 2014 logramos menos del 1%, entonces tenemos un presupuesto equilibrado, la ejecución se cumple, y en estos parámetros creo que podemos movernos y estar satisfechos. Y además de hablar de dinero, hablamos de personas. ¿Cuántas personas mantiene o de alguna manera sustenta la economía diocesana? Me imagino que en dos bloques, sacerdotes consagrados y personal, gente contratada. Sí, lo que pasa es que en esto, en la Iglesia Diocesana de este año, queremos explicar algo más. Es decir, nosotros queremos explicar que la Iglesia Diocesana no es la administración diocesana, eso es, vamos a decir, la caja madre o la caja común que surte o que da vida a otras cajas. Pero tenemos que darnos cuenta que la diócesis o el arzobispado son 13 millones, pero tenemos, con parroquias y catedral, nos vamos casi a los 30 millones de euros de ingresos-gastos,
y si metemos a las fundaciones canónicas diocesanas que sostienen residencias de ancianos, colegios o esta casa de medios de comunicación, nos vamos casi a los 60 millones de euros de facturación, ¿no? Entonces, en esa órbita podemos decir que hay aproximadamente 900 personas con sueldo. Estoy hablando de profesores, estoy hablando de personas en los colegios de mantenimiento, estoy hablando de gerocultores, de auxiliares, de directores de residencias, estoy hablando de redactores de esta casa, estoy hablando de cámaras, estoy hablando de la curia propiamente dicha, del personal que me ayuda en la administración. Es decir, estamos hablando de unos datos que, bueno, pues son muy importantes en una provincia con otras dos, Cáceres y Badajoz, que a mí especialmente en la Iglesia diocesana siempre me gusta acordarme porque la diócesis coge un arciprestazgo de Cáceres y dos de Badajoz. Entonces, bueno, pues es nuestra tierra, la tenemos que cuidar y eso es una realidad importantísima de 271 parroquias. Entonces, con todo eso, al frente hay pues 499 sacerdotes, entre los que han fallecido, los que se han ordenado, muchos que están prestando sus servicios bien en otras diócesis o bien en instituciones de la Iglesia Universal. Entonces estamos hablando de una población directa que soportan los presupuestos de la diócesis, no de la administración diocesana, bueno, pues muy importante. A menudo recuerdan, cuando entrevistas a un administrador o un economista, le tienes que hacer 4 preguntas. En primer lugar, ¿qué se necesita inmediatamente? ¿Qué podemos permitirnos de lo que parece que se necesita? ¿Cuánto vale lo que podemos permitirnos? ¿Y cómo vamos a conseguir financiarlo? ¿Qué necesita la diócesis de Toledo? ¿Cuáles son las necesidades más a corto plazo? Hablamos de proyectos especiales. Proyectos. Pero antes de acometer un proyecto, digamos, especial, yo quiero hacer una reflexión, y es que la diócesis y sus instituciones tienen un compromiso de gasto corriente. Y en el gasto corriente está incluido la devolución de unos préstamos que los bancos nos dejaron. Entonces, esto ocupa ya muchísima parte del presupuesto y para lo que hay que todavía seguir dando cuerda al reloj. Ahora tenemos abierta la obra del único templo parroquial que aún no está levantado en Ontígola, porque lo hemos tenido que tirar por las malísimas condiciones que tenía. Entonces, tenemos restaurada la torre, tenemos un proyecto en marcha y eso pues es inminente. Ese es lo que hay que afrontar en el corto plazo, que entiendo que 2017, si los papeles nos dejan, porque esto es una cuestión también de burocracia terrorífica, podremos afrontar. Y bueno, pues tenemos que pensar, y me gustaría hacerlo con pausa y sobre todo con un criterio muy técnico, en la parroquia San Juan de Ávila de Talavera. Es un caso que nadie esperaba, es un extraordinario, que lógicamente el arzobispado junto con la parroquia estamos trabajando, estamos muy pendientes de todo, y que curiosamente, bueno, pues yo he ido a manifestaciones en medios de comunicación y yo es la primera vez que me pronuncio sobre el tema. Entonces, sobre este tema, primero, hay que ser muy prudentes. Segundo, saber que estamos en un momento técnico, y no un técnico económico, sino técnico de arquitectos y de personas que saben de esto. Y hoy lo único que puede decir el ecónomo que habla es que bajo ningún concepto se va a poner en peligro a nadie. Y para que eso suceda, lo primero que tiene que entrar allí son máquinas, no personas. Cuando tengamos la autorización del ayuntamiento, habrá que quitar el peligro inminente. Y una vez que tengamos el peligro y los técnicos puedan, primero, dictaminar las causas que han ocurrido y segundo, ver qué se hace. Sobre lo demás, no hay nada decidido. Entonces, yo también aprovecho para pedir mucha prudencia, porque estamos hablando de una inversión muy importante. Pero sobre todo estamos hablando que hoy podemos dar gracias de que solo tenemos un problema de cascotes y después de dinero. No tenemos a nadie afectado. Y esto es lo más importante. Estos 2 templos que hay que levantar prácticamente de nueva planta, el de Ontígola y el de Talavera, ¿nos lo podemos permitir? ¿Se lo puede permitir la diócesis sin incurrir en deuda?
Bueno, vamos a ver. La diócesis hasta el 2019 tiene que seguir pagando el gran préstamo. Otra cosa diferente es que nosotros podamos hacer cosas extraordinarias y que el Consejo de Asuntos Económicos así lo vea con el señor arzobispo. Pero hoy por hoy lo que no podemos tener es ninguna localidad sin templo parroquial. Y después el tema que nos podamos permitir o no, hoy está en un momento técnico de arquitectos, no en técnico económico. Porque no es lo mismo hacer una iglesia de envase cero que hacer una iglesia de la que algo se pueda salvar. Sí. Y eso aún no está decidido. Entonces, bueno, esperemos. ¿Nos lo podemos permitir? Veremos. Pero antes hay que tener cifras y esas hoy no están. No están. Para todos los que nos están viendo por el canal diocesano de televisión y a los que a menudo recordamos que la colaboración económica con distintas realidades no es puntual de una vez al año. ¿Cómo pueden, les llamamos a que colaboren con la Iglesia Diocesana de Toledo? ¿Cómo pueden gestionar donativos? ¿Cómo pueden, si alguien está pensando en hacer un donativo un poco especial, qué les recomendaría a ustedes de aquí? Bueno, yo siempre recomiendo dos cosas. La primera es que seamos muy sensibles, no solo los fieles cristianos, sino aquellas personas de bien, que aunque no sean católicos practicantes o simplemente no sean católicos, marquen la X a favor de la Iglesia y la otra X a favor de instituciones o entidades de carácter social, porque se ayuda mucho y al que paga la renta o recibe la devolución no le quitan ni le dan. Es decir, es un gesto con el que ayudas y es inocuo a efectos de tu cartera, de que no te quitan nada, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, que los donativos se realicen en las parroquias, porque las parroquias realmente son las que lo necesitan para el día a día. Las parroquias es el corazón. El lema de este año de la Iglesia Diocesana es un vocativo, que decíamos en latín, que es contigo, es decir, animar a que esos donativos se entreguen en las parroquias, porque los sacerdotes son los que mejor gastan el dinero. Y después, aprovecho la pregunta para presentar a nivel diocesano el portal Yo Dono a mi Iglesia, Dono a mi Iglesia, que ha presentado la Conferencia Episcopal. Es un portal referente, no solo en España, sino he creído leer incluso fuera de España para la Iglesia Católica, en el que una persona de forma bastante intuitiva va a poder hacer un donativo a cualquier parroquia de cualquier lugar de España. En eso nos hemos implicado todas las diócesis para que los datos estén cargados, para que funcione de una forma muy profesional, con pasarelas de pago de hoy en día aseguradas, que todos los datos estén codificados con la más alta tecnología, para ser un portal fiable para hacer esas donaciones. Y luego, en ese portal también se han implementado todas las medidas para el beneficio fiscal de las personas que hagan esas donaciones. Con lo cual, yo creo que en esas tres áreas son más que suficientes y además, bueno, pues es el signo de los tiempos el que hace que nosotros podamos caminar y animar a la gente a hacer esos donativos. Bueno, entonces recordamos de esta manera que la gente de manera ordinaria pues colabore a través de su declaración de la renta, que sigan colaborando con sus parroquias. Si alguien quiere hacer algún donativo un poco más extraordinario, ¿puede acudir a la administración diocesana para buscar algún tipo de asesoramiento? ¿Hay alguna manera de...? De hecho, lo hacemos. Atendemos a personas, bueno, pues que de alguna manera pues vienen a pedir, a consultar pues cómo pueden hacer, porque a lo mejor lo quieren hacer en un futuro. Gente que normalmente si es un donativo más fuerte pues está encaminado a algo muy concreto y se acercan para decir cómo lo hago, cómo, en fin, nosotros estamos a disposición y para atender a todo el que lo necesite. Poniéndose en contacto de esta manera con la curia arzobispal, la sección administración, siempre encontrarán a alguien de esta manera, ¿verdad? Sin duda. Que pueda ejercer. Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias, don Anastasio, por haber estado con nosotros. Esperamos tenerle puntualmente más veces a lo largo del año. Muchas gracias a vosotros.